Hermanos y hermanas, bendiciones, un gran abrazo, saludos a todos los que van a conectarse. Bueno, somos la hermana Marcela y el hermano se llama Eduardo, y los pastores Vladimir y Roxana nos pidieron si es que podíamos transmitir y dar el servicio de hoy día, de los días domingos, ya que ellos van a estar hoy día, ¿cómo se llama?, ocupados, así que nos pidieron poder transmitirles el mensaje el día de hoy. Espero que no se decepcionen y que Dios nos pueda usar para bendecirlos, amados y amadas. Un saludo a todos los que están viendo. Eso, un gran abrazo. Hoy día vamos a compartir y para que no se asusten, no voy a predicar 2 horas ni 3 horas, sino simplemente un mensaje para que Dios nos fortalezca. Así que eso, amados y amadas, un saludo a todos los que se están conectando. ¿Usted quiere saludar? ¿Decir a los hermanos? Bendiciones, hermanos. Estamos muy agradecidos de Dios esta oportunidad de poder estar compartiendo con ustedes. Vamos a estar alabando un poquito al Señor y luego el Señor también nos va a hablar a través de un mensaje que sea de edificación para ustedes y más que nada para nosotros. Esto es de bendición. No por lo menos nunca más que nada que vamos a estar en este lugar hoy día, pero es un servicio para el Señor, lo hacemos con gratitud y amor para Él. Así que vamos a empezar, ¿sí? Sí. Vamos a orar y vamos luego a adorar al Señor. Gracias por acompañarnos, no se espanten cuando nos vean a nosotros y queremos poder hoy día dar algo hermoso para el Señor, para su gloria. Amén. ¿Oramos primero? Amén. Señor, te damos gracias por tenernos aquí, Señor, reunidos. Gracias por permitir en las redes sociales también, Señor, poder juntarnos, Señor, en este tiempo de dificultad para muchos, Señor. Pero sabemos que en tu mano estamos guardados y que has sido fiel, Señor, hasta este día. Siempre, Señor, tú estás con nosotros, lo prometiste y así ha sido, Señor. Hoy queremos glorificarte por eso, Señor. Queremos darte gracias por la vida, gracias por nuestras familias, porque nos das el sustento día a día, Señor. Porque tu mano nunca se ha separado de nosotros, Señor. Gracias por traernos, Señor, hasta aquí. Tu diestra nos ha sostenido, Señor. Y en esta hora queremos glorificar tu nombre, queremos alabarte, queremos darte las gracias, Señor, por rescatarnos, Señor, por el día en que llegó la salvación a nuestras vidas, Señor, por aquella vez, Señor, en que nos llamaste, Señor, que nos hablaste, Señor, y nos limpiaste y nos diste una nueva vida en Cristo Jesús. Te bendecimos en esta hora junto con nuestros hermanos que están conectándose, Señor. Te pedimos, Señor, que también los bendigas a ellos en sus casas, Señor, que los llenes de fortaleza, de gozo, de paz, y que puedan, Señor, ellos irradiar la luz que está en ti, Señor, en la vida que tú nos das, Padre, para que todos podamos ser de bendición en nuestras casas, Señor, en donde nos encontremos, y seas tú, Señor, llevándonos cada día a conocerte mucho más, Señor, y poder disfrutar de la salvación y la nueva vida en Cristo que hoy podemos, Señor, y estamos empezando a vivir. Te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. No. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior,
mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Gracias, Señor. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor. Toda la gloria a nuestro Señor. Bueno, hermanos, un abrazo a todos. Dios los bendiga, Dios los fortalezca grandemente y que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Entonces, en su gozo nos vamos a fortalecer, especialmente en estos tiempos en que nos ha tocado vivir, ¿cierto? Y que nos ha tocado, o uno tiene la oportunidad de poder contribuir o ser parte en el propósito y el ministerio del Señor Jesucristo a este mundo, que es el fin supremo, poder ministrar a Jesucristo a este mundo que está en tinieblas, poder ministrar la luz, poder ministrar el reino, para que pueda cumplirse la voluntad de Dios en este mundo, especialmente en el corazón del hombre. Miren, yo le he estado preguntando a Dios cuál es el mensaje, y realmente hay veces que Dios me da un mensaje antes incluso de
es saber que tengo que compartirlo. Hay veces que es, en la mayoría, ¿cierto?, que comparto un mensaje que Dios me ha dado para mí, en mi vida personal. Y hay veces que uno prepara un estudio y pide que Dios lo guíe, pero también hay veces como esta que Dios me dice, confía, hijo, yo te voy a dar en el momento que es lo que tienes que hablar. Así que vamos a hablar especialmente de estos tiempos en que nos ha tocado vivir, especialmente con todo lo que está ocurriendo en Chile, hermanos, con el tema de la ley ESI, o el nombre que le quieran poner, hermanos, porque el fin es el mismo, es adoctrinar a los niños, ¿cierto?, en la ideología de género y pervertir el diseño de Dios de la familia. Y eso lo van a lograr hiriendo el núcleo familiar, ¿cómo? Quitándole la autoridad que Dios le ha dado a los padres de educar, de formar a los hijos. Entonces, hay un llamado de Dios para poder contribuir, para poder ejercer una función activa, ¿cierto? El cristiano tiene que ser un agente activo del reino de Dios en la sociedad, y no solamente encerrado en cuatro paredes. Hay que ser luz, y el Señor Jesucristo es bien claro. La luz no se esconde, sino que se pone en lo más alto para que sea vista por todos los hombres. ¿Puede buscar ese texto? Por favor, un momentito. Entonces, es importante saber qué significa que la luz se ponga en alto, amados hermanos. Porque, ¿qué es lo que Dios quiere decir cuando la luz tiene que estar en alto para que alumbre? Entonces es importante saber que la luz es nuestro testimonio. Y yo se lo voy a comprobar, bíblicamente. La luz, para poder iluminar, es nuestro testimonio. Estemos en donde estemos. Hay un llamado primordial que es para todos, de ministrar el reino de Dios. Y yo les voy a compartir sobre este llamado, porque todos somos llamados a trabajar, hermanos. Todos. Todo cristiano tiene un llamado para trabajar. La luz no se esconde. Todos somos llamados a trabajar. En Efesios 4 está bien claro, hermanos, donde dice que el mismo, en Efesios 4:11, perdón, el mismo dio a unos ciertamente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, amados, el propósito de que Dios nos haya injertado la iglesia del Señor Jesucristo y que haya instituido los ministerios, ya sea apóstol, evangelista, maestro, ¿cierto?, es de que los santos, ya sea todos nosotros, que hemos sido santificados en Cristo Jesús, seamos equipados o perfeccionados para la obra del ministerio. Y cuando habla de la obra del ministerio, no es que todos estén llamados a uno de los 5 ministerios, sino el ministerio principal del Señor Jesucristo. Y vamos a descubrir cuál fue el ministerio principal del Señor Jesucristo, que es el ministerio principal que Dios quiere que uno pueda ejercer acá, ahora, en Chile, en tu casa, en tu barrio, en tu iglesia, donde estés, ¿ya? Pero de una forma práctica. ¿Puede leer el texto? ¿Está bien? Sí, ese es. Ya, Mateo 5, 14 al 16. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cuál es la luz? Dice, para que vean vuestras buenas obras. Nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser en el mundo es la luz que alumbra el mundo. Nuestras buenas obras, nuestra forma de ser. Así que estés donde estés,
tú puedes ser, y es más, debes ser luz para el mundo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo puedo hacer que esas buenas obras realmente sean luz? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no es salvo, que tiene buenas obras, porque la salvación no es por obras. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un cristiano que realmente es luz con sus buenas obras a una persona que no es salva pero que tiene quizás buenas obras, que es ¿cómo se llama? Honesto, que es fiel en su trabajo, etcétera, etcétera? ¿Cuál sería la diferencia entonces? Entonces, vamos a tratar de responder esta pregunta en Mateo 25, en una ¿cómo se llama? Parábola que es bien usada para hablar sobre la segunda venida del Señor Jesucristo, que es la parábola de las 10 vírgenes. Pero es importante de que Dios hace énfasis, ¿cierto? No necesariamente en cómo va a ser su segunda venida en esta parábola, sino en la condición en que tienen que estar los creyentes cuando Él venga. Amén. Entonces, ¿puedes leer desde el versículo 1 en adelante? Ya. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al desposado. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las que eran insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron aceite consigo, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el desposado, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: He aquí, el desposado viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: No, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y entre tanto que ellas fueron a comprar, vino el desposado, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y fue cerrada la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él, dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en la cual el Hijo del Hombre ha de venir. Ahí. Amén. Entonces es importante que el Señor Jesucristo parte con la descripción del reino de Dios. Dice, el reino de Dios es semejante a esto. O dice, entonces el reino de los cielos será semejante a esto. Por lo tanto está comparando el funcionamiento o el estado del reino de Dios con esto. Amén, amado. Entonces es sumamente importante porque para poder ser luz del mundo, ahora aquí en Chile, ¿cierto? Nuestra lámpara debe estar llena de aceite. Y yo creo que todos saben de que lámpara es un reflejo de hartas cosas en las ¿cómo se llama? Escrituras. Pero dentro de todo también es un reflejo, un sinónimo de la palabra de Dios. En el Salmo 119, 105, en Proverbios 6 también, habla de que la lámpara, ¿cierto? Es, perdón, es la palabra de Dios. Y el aceite, yo creo que todos saben que es la unción. Cuando el Señor Jesucristo dice en Lucas 4, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Entonces, está hablando de que la unción, que en el Antiguo Testamento era con el aceite, ¿cierto? Es un reflejo de la unción del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces entre las buenas obras que puede tener el mundo y las buenas obras que debe tener un cristiano aquí? La unción, la palabra de Dios ungida. Cuando yo escudriño las Escrituras, estudio las Escrituras, tomo las Escrituras, pero ¿cuándo se activa la unción en mí? Dependiendo de la condición de mi corazón. ¿Para qué yo estoy buscando las Escrituras? ¿Para qué yo estoy buscando estudios? ¿Para ser más sabio? ¿Para buscar, ¿cómo se llama? Un ministerio? Porque
porque quiero ser profeta, porque quiero ser evangelista, etcétera, etcétera. O busco la palabra de Dios porque quiero agradar a Dios y hacer su voluntad. Hermanos, el reino de Dios es de los sencillos de corazón. Eso significa ser pobre en espíritu, ser sencillo de corazón. Dios, por medio del Señor Jesucristo, explicó muchos misterios profundos del reino de Dios en parábolas sumamente sencillas. Y dio ejemplos de cómo funciona el reino de Dios en cosas eternas con cosas muy sencillas. Entonces, es la sencillez del corazón la que a ti te va a abrir puertas. Entonces, hermanos, amados, es necesario que Dios nos encuentre siendo prudentes, en el sentido, cuando habla de ser prudente, habla de ser diligentes, de que yo con diligencia me preocupe de ser lleno de la unción del Espíritu Santo. Y esa unción es la que me enseñará la revelación real de la palabra de Dios. Por eso requiere que escudriñemos las Escrituras, que busquemos a Dios en oración y que las Escrituras vayan causando un efecto en nosotros, que cada vez seamos más humildes, más sencillos de corazón, más dóciles a la voluntad de Dios, para que podamos realmente ser una influencia en este mundo, ser luz en este mundo. Miren, hermanos, yo creo que en donde tú estás, en tu trabajo, si estás en la política, si estás en un trabajo de construcción, si estás en un trabajo de comunicaciones, si estás en la construcción, si estás donde estés, tú puedes y debes ser luz. Y de esa manera la iglesia va a poder causar un efecto real en esta nación. Porque ¿qué saco yo, cierto, entre comillas, con candidatearme para ser presidente, cierto? Yo diga, ya yo voy a ser presidente porque ya, y todos queremos, ¿cómo se llama? Un presidente, ¿cómo se llama? Cristiano, ¿cierto? Si el presidente tiene que gobernar para gente mundana también. Entonces, en el lugar donde Dios me ponga, en el lugar donde yo esté, debo ser diligente. Y Dios me va a ir colocando en lugares de influencia. No es que yo busque los lugares de influencia. El cristiano tiene que vivir una vida para agradar a Dios. Y eso está escrito en toda la palabra de Dios. Dice, siervos, servir a vuestros amos, ¿cierto? Como sirviendo al Señor y no agradando al ojo humano, como el mundo. José, él no buscó ser el príncipe de Egipto. Él simplemente buscó ser fiel en donde estuviese. Fuese el señor de la casa de Potifar, él era fiel y diligente en su trabajo. Porque la luz que está en mí, la unción que está en mí, la obra de Dios en mí, se refleja en mi actuar. En cómo yo hago mi trabajo, en cómo yo me relaciono, en cómo yo hablo. Eso es reino de Dios. Pero él no buscó, es que yo tengo que ir a Egipto, porque tengo que ser influencia para que el rey de Egipto cambie, para que el rey de Egipto ponga leyes que sean favorables al reino de Dios. Él buscó simplemente hacer la voluntad de Dios en donde estuviese. Y eso se refleja en obras y acciones, no en una voluntad de Dios religiosa, donde yo digo, ya voy a hacer la voluntad de Dios y es ir a las naciones, porque esa es la voluntad de Dios, ir a las naciones. Hermano, hermana, en tu familia debes establecer el reino de Dios. En tu vecindario debes ser luz. Con tus acciones, con tu forma de ser. Tú debes ser el hombre o la mujer más honesto y más diligente en tu trabajo. Por causa de que estás sirviendo a Dios. Por causa de que Jesucristo es su Señor y lo estás agradando a Él. Con tu esposa debes ser el hombre más fiel, por causa de que Dios te rescató y Dios te está mirando aún lo oculto de tus pensamientos. Con tus hijos debes ser fiel y diligente. De esa manera vamos a hacer luz y de esa manera vamos a alcanzar lugares de influencia. Entonces José no buscó el principado o
el lugar de influencia que tuvo. Dios le dio esa influencia por causa de su diligencia. Dice, ¿cómo se llama? En la palabra de Dios, que donde estaba, los que estaban con él, veían que Dios los bendecía por causa de José. Y lo ponían en un lugar superior, estando con Potifar y estando incluso hasta en la cárcel. Y por causa de su diligencia, de su fe, de guardarse del pecado, de su santidad, Dios los puso en un lugar de influencia a favor principalmente del pueblo de Dios, para que Dios cumpliera sus propósitos sobre su pueblo. Y eso trajo bendición incluso a todo Egipto, pese a que el propósito principal de Dios era bendecir a su pueblo y cumplir su promesa con Jacob y su familia. Pero aún así, esa influencia trajo bendición a todo el pueblo inconverso, por decirlo así. Entonces, ¿cómo yo voy a alcanzar lugares de influencia, amados hermanos? Siendo diligente en lo que hago. Si barro la calle, etcétera, etcétera, en lo que haga ser diligente. Y eso habla de tampoco conformarme. Si tengo la oportunidad de alcanzar quizás un puesto más alto en donde esté, tengo que hacerlo. Porque Dios me quiere bendecir. Pero de esa manera vamos a hacer influencia con nuestra diligencia, mostrando la diferencia. Y no es solamente de palabrería, de acción y hecho. Miren, yo hice un internado y había una compañera mía que andaba, que un día dijo al profesor, ¿cierto? Al kine que nos guiaba en el internado. Dijo, yo soy cristiana. Y el profesor, que era muy mundano, dijo, ¿usted es cristiana? Y yo, sin haber dicho nada, él dijo, él puede ser que sea cristiano, él yo creo que sea cristiano, pero usted. Y yo, sin haber no he dicho nada. Bueno, sé que es feo que uno se dé, claro, pero es nuestro testimonio, nuestra forma de ser, la que habla de qué somos y quiénes somos en el lugar en donde estemos. Y de esa manera vamos a alcanzar lugares de influencia. Entonces, hermanos, para poder alcanzar esos lugares de influencia, amor, ¿puede ver qué hay? Sí, ya. Vamos bien, gracias a Dios. Es sumamente importante algo que Dios me ha instado mucho hace mucho tiempo, y es uno de los llamados que Dios me ha hecho en estos años, a que el pueblo de Dios, a preparar al pueblo de Dios, a adiestrar al pueblo de Dios para lo que viene. El pueblo de Dios debe estar adiestrado, debe estar en la condición óptima para poder ser siervo de Dios. Y trato, dentro de mis limitaciones, de estar cumpliendo lo que Dios me va mostrando que haga. Y esa es mi visión o misión, no sé cómo decirlo, pero preparar al pueblo de Dios. Pero no que, mira, el pastor es así, 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 el aquí así, así, así. No, sino preparar la condición, porque Dios está restaurando las cosas, Dios está restaurando de adentro hacia afuera. Es necesario de que el pueblo de Dios sea restaurado, que tú seas restaurado, que la iglesia del Señor Jesucristo pueda entender, ¿cierto?, las prioridades de Dios, que para poder servir a Dios, Dios necesita un corazón y un instrumento útil. Y eso no significa hacer un curso para saber cómo ser pastor, sino que en qué condición está mi corazón para con Dios, en qué condición está mi vida para con Dios, en qué condición está mi fe, cuáles son mis actitudes en mi relación con Dios y en mi relación con los demás. Y así vamos a ser vasos útiles, vasos de honra. Entonces, hermanos, voy a leerles acá
A ver si lo puede leer usted, amor. Colosenses 2, versículos 7 al 10. Habiendo sido arraigados y siendo sobreedificados en él y siendo establecidos en la fe, así como os ha sido enseñado, abundando en ella con acción de gracias, mirad que nadie os saquee como despojo por filosofía y vano engaño, según la tradición de los hombres, según los elementos del mundo y no según Cristo, porque en él mora toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en él estáis completos, el cual es cabeza de todo principado y potestad. Amén. Entonces es importante, amados, de que Dios nos promete en su palabra, desde que tú eres salvo estás completo en Cristo Jesús. Y eso es algo que no es algo místico, es algo real, es algo espiritual, pero es algo real y es algo práctico. Dios quiere que ese estar completos en Cristo, que ya fue hecho por Jesucristo, se traslade de una manera práctica e influencia a todo nuestro ser. Pero muchas veces vivimos y nos conformamos y realmente no estamos completos en Cristo en nuestra vida cristiana. Entonces es importante, porque voy a leer aquí parte de la versión que tengo yo, que es la 1909, donde parte dice arraigados y fundamentados en él. Y cuando habla de arraigados, ¿cierto?, es echar raíces. ¿Dónde están tus raíces? En la Biblia habla de la raíz de amargura y en el Antiguo Testamento habla de la raíz de maldad. Donde el Señor Jesucristo, donde Dios dice en Deuteronomio, no haya en ti raíz de maldad que te haga apartarte de en pos de Jehová. Entonces, ¿dónde están tus raíces? ¿Dónde está tu raíz? O sea, ¿dónde te nutres? Porque la raíz es lo que está más profundo, de donde yo saco el nutrimiento para poder vivir. Entonces, ¿de dónde te nutres? ¿Dónde están los conceptos, la moral, los valores que a ti te llevan a tener una forma de vida y una forma de pensar? ¿Cuál es la fuente de tu forma de pensar? Y esto para que te puedas, escudriñar. ¿De qué fuente ha inferido, ¿cierto?, o ha provocado tu carácter? ¿Qué fuente ha provocado tu personalidad hasta el día de hoy o tu forma de pensar? En todas las áreas. Cómo ser padre, cómo ser madre, cómo ser esposo, cómo ser esposa, cómo ser un trabajador. ¿Cuál es tu fuente, hermano amado, ¿cierto? ¿Cuál es tu fuente que te ha formado como varón, como hombre? ¿Cuál es tu fuente de tu pensamiento y tu percepción de qué es ser un varón, de qué es ser un macho? ¿Cuál es tu fuente? Tus experiencias de vida, tus padres, un tío, películas, actores. ¿Cuál es tu fuente que a ti te va a definir qué es ser mujer y qué es ser hombre? Y eso es sumamente importante, porque dice arraigados y fundamentados, y sobreedificados en Jesucristo. Jesucristo debe ser la fuente, y eso no es algo místico, que diga, Jesucristo es mi fuente porque yo creo que Jesucristo es mi fuente, sino que tiene que provocar algo práctico. Por ejemplo, en este tema que está en Chile de el rechazo y de el apruebo. ¿Cuál es tu fuente en tu modo de pensar con respecto a eso? ¿Cuál es tu verdadera fuente que ha influenciado a tu forma de pensar? Las desilusiones políticas, el golpe militar, las desilusiones de los gobiernos, la corrupción. ¿En qué está arraigado tu forma de pensar?
¿En qué está arraigado tus decisiones, tu voluntad? ¿Está arraigado en la persona de Jesucristo? Entonces, eso tenemos que escudriñar. Entonces, dice, y confirmados en la fe. Y esa palabra confirmados en el griego es estabilizado, ser estable. Entonces, cuando tú tengas las raíces, o sea, tu fuente de nutrición para formarte como persona, en tu forma de pensar, en lo que hablas, en lo que decides, en tu forma de ver el mundo, ¿cierto? Y las situaciones que pasan en el mundo. Cuando estés arraizado y cuando sea el nutrimiento el Señor Jesucristo, la persona del Señor Jesucristo y sus preceptos y sus prioridades, entonces vas a lograr estabilidad en la fe y vas a ser un hombre y una mujer estable. Porque Dios quiere que nosotros seamos gente estable. Cristianos estables, ¿en qué? En la confianza en Cristo. Cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, habla de que el cristiano va a estar susceptible a circunstancias donde necesita ser fortalecido. Pero ¿cómo me voy a mantener estable? Con la fe, con la confianza. Porque si no me va a invadir el temor, la rabia, la ira. Amén, hermanos. Entonces dice, habéis aprendido creciendo en ella con acción de gracias. Y dice en el versículo 8, ninguno se engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Hermano, toda filosofía, toda tradición de hombres que incluye la política, y dice conforme a elementos del mundo y no según Cristo. Entonces, cuando nosotros nos dejamos llevar por filosofías conforme al mundo, el diablo las usa para engañar al pueblo de Dios. Y hablo especialmente hoy día, ¿cierto?, por el tema de la política. Eso no nos debe gobernar, ni la izquierda ni la derecha, hermanos. Porque ninguno de los dos, ¿cierto?, es de Dios. Ninguno de los dos. Sino que nosotros debemos ser gobernados por causa del Señor Jesucristo. Y hermano, yo estoy confiado, ¿cierto?, y es certero, cuál es mi posición como cristiano con esta cuestión de el apruebo y ¿cómo se llama?, el no apruebo. Yo personalmente creo de que esta nueva constitución, en las condiciones, ¿cómo se llama?, que se están haciendo, y los espíritus demoníacos que están influenciando este mover, porque el cristiano necesita discernir los tiempos, creo que no va a ser provechosa para nuestra nación. Eso no quiere decir que yo digo que todo lo otro está bueno. Y si coincide con algún pensamiento de algún político, verá él. Pero yo me voy a guiar por lo que Dios dice. Entonces, el cristiano necesita discernimiento, pero cuando nuestra raíz no es Cristo y ponemos los ojos en las cosas mundanas, no discernimos lo que está pasando detrás. Y hermano, hay un mover demoníaco que quiere destruir esta nación. Y no tan solamente esta nación, sino el mundo completo. Y eso está escrito en la palabra de Dios. ¿Cierto? Que la intención del diablo es robar, matar y destruir. Entonces, detrás de todo esto, del cambio de constitución, de todo esto que viene muy disfrazado, ¿cierto?, con un maquillaje, de que el cambio de nueva constitución va a ser un nuevo renacer para Chile, que va a cambiar la sociedad, que va a ser más justo, hermano. El único que puede hacer justicia es Jesucristo. Y nosotros no podemos poner confianza de que un papel escrito por personas va a cambiar la sociedad, hermano. Si el problema está en el corazón del hombre. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y el corazón del hombre de continuo se va al mal. Entonces, ese es el problema. ¿Y cómo vamos a solucionar ese problema con un cambio de constitución? Es que la dictadura... Hermano, el cambio
se hace en el corazón del hombre. Y ustedes lo van a lograr siendo luz en donde estén, siendo influencia en su forma de actuar, en su forma de trabajar, siendo radicales con sus convicciones y sus valores, y sus valores, siendo radicales. Porque va a venir persecución. Ya hay persecución, pero va a venir mayor persecución. Y ahí donde vamos a tener que realmente hacer lo que hemos predicado por tanto tiempo. Entonces, amados, dice, según los elementos del mundo y no según Cristo, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en él estáis cumplidos o completos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Y esa palabra completos o cumplidos viene del griego que quiere decir repleto, que estás cubierto hasta por encima, de que estás rellenado, de que hay algo hueco que fue llenado, rellenado. Y es sumamente importante, hermanos, porque en Cristo nosotros estamos cumplidos o completos, rellenados. Entonces, todos los vacíos que han quedado en tu vida por causa de las heridas de tus padres, de tus esposos, del golpe militar, de las injusticias, de las injusticias con las pensiones, de las injusticias con los carabineros, de las injusticias con los militares, de la injusticia con el vandalismo. Sí, lo dije, creo, el tema de las pensiones, con el tema de los sueldos, todas esas injusticias, todos esos huecos, todas esas heridas deben ser llenadas con Cristo. Y eso, vuelvo a reiterar, no es algo místico, es algo práctico, porque el reino espiritual tiene influencia en lo natural, porque lo espiritual gobierna lo natural. Entonces, es deber nuestro buscar esas áreas, ¿cierto?, que están huecas o esos vacíos, y poder llenarlas con el Señor Jesucristo. Y una de las mayores herramientas es el amor. Y el amor de Dios conlleva el perdón. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios experimentado en mi vida que me va a llenar. En el sentido, por ejemplo, si hemos sufrido con, la dictadura, ¿cierto? ¿Cómo yo voy a llenar ese vacío que quedó en mi familia por la pérdida de un padre, por la pérdida de un abuelo, por la pérdida de un hijo, por la pérdida de quien sea? ¿Cómo yo voy a llenar de una forma práctica ese vacío? Dos pasos. El amor de Dios me va a llenar el vacío que quedó de un padre que perdí, un hijo que perdí, un abuelo que perdí. ¿Por qué? Porque el amor, el cariño o la influencia que esa persona que yo perdí tendría que tener conmigo, Dios que habita dentro de mí va a hacer mucho más que eso. Si un padre, Dios es más padre para mí que cualquier otra cosa. O una madre o un hijo. Dios en su rol de Dios cumple a cabalidad todos esos roles que son menores. En consejo, en guardarte, en guiarte, en amarte. Pero cuando nos centramos en el dolor, no podemos percibir lo que Dios hace en nosotros. Porque centrarse en el dolor es centrarse en la carne. Pero centrarse en Dios es centrarse en el Espíritu. Entonces, amados y amadas, y el segundo paso es aplicar el amor que Dios me ha dado, en perdonar, aunque sea muy difícil, hermano, porque es difícil perdonar a los asesinos de mi hijo, de mi esposo, de mi esposa, de mi padre, quien sea. Perdonar. Pero hermano, ¿cómo voy a perdonar aquí, si el golpe militar, si ni siquiera tienen conciencia, si etcétera, etcétera? Bueno, Dios te perdonó en la cruz hace 2000 años atrás y te soportó
toda tu vida antes que te convirtieras sin tener conciencia. Y trabajó para que llegara un momento que tú te convirtieras. Y ese es el amor que tenemos que dar. Ese es el amor que Dios nos demanda dar. Y nos da las herramientas para darlo. Pero que es difícil. Se hace difícil cuando yo no he experimentado el amor de Dios. Dios nos quiere amar, hermanos. Dios te quiere amar. Y no como sentir solamente que yo me siento bien, que siento cariño, que es parte de. Dios te quiere amar de una manera más abundante de lo que tú crees, de lo que tú has experimentado hasta ahora. Porque el amor de Dios es infinito. Es eterno como Dios es eterno. Porque dice Dios es amor. No que Dios tiene amor. Dice Dios es amor. Por lo tanto, el amor de Dios tiene las características de Dios. Es eterno. Y ese es el amor que va a cubrir todas esas huecos, esas falencias. El amor de Cristo. Miren, en el mismo Colosenses dice en el versículo 13, sufriendo los unos a los otros, perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces yo no tengo que perdonar como yo creo que debo perdonar, sino como Cristo me perdonó. ¿Y cómo Cristo te perdonó? Incondicionalmente, hermano. Incondicionalmente. Entonces, amado y amada, si has caído, si te has equivocado, levántate en fe. Aprende, experimenta el amor de Dios. Y eso se experimenta en el quebranto. Cuando tengo que recibir un perdón inmerecido, cuando no hay nada que hacer. Cuando digo, chuta, he hecho esto otro, ¿cómo vas a poder dar un amor que no has recibido? Y Dios quiere completarnos. El Señor Jesucristo nos quiere completar. Si has perdido un familiar, si estás sufriendo injusticias, Dios es suficiente y Dios quiere ser suficiente para ti. Dios quiere llenar todos esos vacíos y no tan solo de una forma mística, sino una forma práctica. Traerte sanidad a tu corazón. Que tú logres perdonar al que te ha hecho o al responsable de las injusticias en tu vida o de la pérdida de familiares o de cualquier cosa. Pero para eso, hermano, necesitas primero experimentar el amor de Dios y estar dispuesto a entregarlo. Estar dispuesto a perdonar. Porque si no, no vas a tomar decisiones. Hermano, yo vuelvo a reiterar, para mí es inconcebible que el pueblo de Dios esté dividido en dos sentires. Si Dios es uno. Y en toda la Biblia dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice, y todos estaban unánimes. Dice, pensad todos una misma cosa. Todos eran de un corazón, un alma. Todos estaban unánimes, juntos. No, que usted está hablando de política, hermano, usted es derechista, porque aquí... Hermano, se trata de consultar cuál es el sentir de Cristo. ¿Cuál es el sentir de Cristo? Porque en Filipenses 2 dice, hay en vosotros el mismo sentir, pero no cualquier sentir, sino el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y de eso nos olvidamos y nos convertimos en un grupo, igual que el mundo. Hay 100 personas, 1000 personas que piensan igual y se juntan. Somos iglesia porque pensamos lo mismo. Y eso es exactamente lo mismo que un club deportivo, que, ¿cómo se llama? Que cualquier cosa. Entonces, ¿qué diferencia hay con la iglesia? Que la iglesia se junta en un mismo sentir, en el mismo sentir de Cristo. ¿Cuál es el sentir de Cristo con respecto a esta nueva constitución? ¿Cuál es el sentir de Cristo con respecto a las leyes que se están, aprobando, muchas hasta encubiertamente? ¿Cuál es el sentir de Cristo con el tema de, el coronavirus? ¿Cuál es el sentir de Cristo con respecto a cómo está y la condición actual de la iglesia? Hermano, pregúntenselo al Señor. Dios no es comunista, hermano. Y Dios no es derechista tampoco. Dios es Dios.
está por sobre todas esas cosas. Entonces, ¿cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a hacer luz? ¿Cómo vamos a influenciar? Yo el otro día conversé con un hermano X que dijo, no, hermano, tienes que estar tranquilo porque el tema el cambio de constitución, todas esas cosas que están diciendo algunos predicadores de que puede quedar la embarrada con esto, eso no es tan así porque hay temas que están ahí resguardados legalmente para que se apruebe de cierta manera y todo lo demás. Entonces es triste ver que en el pueblo de Dios no hay discernimiento y que ponemos el mundo natural por sobre el mundo espiritual. Y más triste ver de que el pueblo de Dios no tiene el mismo discernimiento en Cristo, de discernir los tiempos. El Señor Jesucristo dijo, ¿cómo es posible que vosotros no discernáis los tiempos si sabéis cuándo llueve y cuándo no llueve? ¿Cómo es posible que no disciernan los tiempos que están viviendo? Entonces, ver lo que hay detrás. Y esto no se trata de ser, ¿cómo se llama?, un fanático. Es que usted ve demonio en todos lados. No se trata de eso, se trata de discernir. Y el discernimiento no es un trance. No es visiones raras y que veo cosas. Discernir es sentir el mismo sentir de Cristo, tener una conexión con el corazón de Dios. ¿Qué es lo que piensa Dios? Dios piensa, Dios tiene, ¿cómo se llama?, pensamientos, y es claro en la Escritura. Dice, mis pensamientos dictan de los vuestros como el cielo y la tierra. Entonces Dios tiene pensamientos, Dios tiene opinión. Que es de un carácter superior, porque estamos hablando de una sabiduría eterna, de la sabiduría. Y nosotros tenemos que conocer cuáles son los pensamientos de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Toda la Biblia nos exhorta a que seamos llenos del conocimiento de Dios, de cuál es su voluntad buena, agradable y perfecta, etcétera, etcétera. Entonces Dios nos exhorta a eso, amados hermanos. Y eso es sumamente importante. Dios quiere revelarte su voluntad. Dios te quiere revelar su voluntad, amados hermanos. Pero tenemos que estar en esas condiciones. Levantémonos, hermanos. Dios está buscando gente dispuesta, gente con un corazón sencillo, gente de reino, gente que discierna, pero no como, ¿cómo se llama?, envaneciéndose. Es que soy espiritual porque discierno los tiempos, porque aquí y allá y todo lo demás, y los espirituales saben y todo lo demás. No, hermanos, ser humildes. Dios exalta al humilde y Dios se glorifica en la debilidad. Primero viene el quebrantamiento, después viene la honra. Gente humilde de corazón. Entonces, detrás de todo esto que está pasando, hay un mover demoníaco que quiere destruir la humanidad. Y eso es bíblico, hermano. Hay muchos textos bíblicos que podríamos ver aquí de los últimos tiempos, cómo van a ser las cosas y cómo han sido en realidad en todos los tiempos. Entonces, hay un mover demoníaco espiritual que quiere acabar, que quiere alejar al hombre más aún de Dios y quiere impedir que la iglesia ministre, establezca, viva en el reino de Dios. Porque el evangelio que debe ser predicado a todo el mundo no es cualquier evangelio, hermano. En Mateo 24, 14 dice claramente, es necesario que sea predicado el evangelio del reino a todas las naciones y después vendrá el fin. Pero parece que nos olvidamos de nuestro deber y queremos solamente el beneficio. Cristo viene, Señor, llévame. Pero no hacemos nuestro deber como ciudadanos del reino, de predicar el evangelio del reino de Dios. Pero queremos el beneficio, que Dios nos lleve. Y antes del fin, ¿qué tiene que ser? Predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Y el evangelio del reino parte desde tu interior, parte desde tu familia, parte desde tu trabajo, desde tu comunidad, desde donde estés. Porque el evangelio del reino no consiste solo en palabras, como dice Pablo. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios.
Y el poder de Dios, ¿para qué es? Para hacer. Habla de un poder dinámico, de dunamus, que es un poder para hacer cosas. Yo necesito el poder y la unción de Dios para amar a mi esposa, como Cristo ama. Ella necesita el poder de Dios para poder amarme a mí y poder ser padres. O sea, necesitan la unción y el poder de Dios para poder trabajar. Y el Señor Jesucristo es claro, sin mí nada podéis hacer, nada. Pero a veces creemos que ese nada es solamente cuando predico, cuando doy un estudio, ¿cierto? Dicen nada podéis hacer. Y eso incluye todas las cosas. Alimentarme, todo. Entonces, está la influencia de Cristo, estamos arraigados en Cristo, estamos complementados en Cristo Jesús. Él es la raíz de nuestra formación, de nuestro carácter, de nuestra forma de ser. Entonces, hermanos, debemos discernir. Debemos ser cristianos. El cristiano debe ser una persona que conozca el corazón del Padre. Y me voy a terminar con este texto. Bueno, hay muchas cosas que quisiera compartirle, hermanos. Pero todas estas enseñanzas y todas las enseñanzas que ustedes vean, amados hermanos, siempre son una píldora o una entrada, como cuando uno va a un restaurante, una comida elegante, ¿cierto? Te sirven una entrada. Yo en mi ignorancia, como nunca había ido a un restaurante, cuando era chico, un día fui a una parte donde la dueña de casa nos sirvió una entrada. Y yo en mi ignorancia dije, uy, el plato chico que nos sirvió, con esto voy a quedar con hambre. ¿No? Porque era una palta reina, si mal no recuerdo. Entonces dije, uy, el plato chico, uy, está rico, pero no, voy a quedar con hambre con esto. Pero después vino ¿qué? El plato fuerte. Entonces todas estas enseñanzas son una entrada. Pero es tu escudriñar, tu diligencia en tu relación con Dios, la que tiene que ver este tema y escudriñar las Escrituras. Buscar más información del tema. Porque ese es el alimento sólido que Dios te va a dar. Entonces, no nos podemos conformar solo con las enseñanzas, con las prédicas. Todos los domingos los pastores transmiten y es enseñanza muy linda. Tienes que ir más allá. Dios es más que eso, hermano. Amén. Bueno, vamos a ir a Jonás. Al libro de Jonás. Jonás, en el capítulo 4, principalmente, dice en el versículo 1, Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué? Porque Dios no había hecho lo que él creía que iba a hacer, destruir a Nínive. Dijo, todo el trabajo que hice para venir acá, pasé por lo del pez, todo lo demás, y vine acá y el Señor no hizo nada. Entonces se enojó. Pero en realidad Dios sí había hecho algo. Había convertido el corazón de todo ese pueblo. Entonces, ¿por qué Dios escogió a Jonás? ¿Por qué Dios envió a Jonás sabiendo de antemano que se iba a revelar? Porque Dios sabe todas las cosas. ¿Por qué no escogió? Quizás habían muchas personas que estaban quizás más dispuestos a hacer lo que Dios les dijera. ¿Por qué escogió a Jonás? Porque Dios se dio el tiempo de que pasara por el tema del pez. Podría haberlo dicho, bueno, si no quiere, voy a escoger. Ahí tengo como a 1000 más que quieren hacer todo lo que yo les diga. El tema está que Dios, hermano, se interesa en ti. Y el propósito principal de Dios es enseñarte su corazón. El propósito de Dios con Jonás no era simplemente ir a predicarle a Nínive. Porque Dios podría haber hecho cualquier cosa para hablar con el pueblo de Nínive. Podría haberle hablado una voz del cielo, podría haber enviado ángeles, podría haber hecho lo que él quisiera. Pero ¿por qué tomó a Jonás? Por eso, hermanos, tú, hermano y hermana,
para el Señor Jesucristo eres importante porque derramó hasta su última gota de sangre en la cruz por ti. Entonces, todas las cosas que han pasado en tu vida, todas las circunstancias, no son porque sí. En todas las circunstancias que has vivido, Dios no te ha olvidado. Y en todas las circunstancias que has vivido, injusticias, pérdidas, etcétera, etcétera, es una circunstancia, es una oportunidad para que conozcas el corazón de Dios para contigo. Amén, amados y amadas. Y en eso se tiene que fortalecer nuestra fe. En eso se tiene que fundamentar la fe, en el amor de Cristo hacia nosotros. En el amor de Dios por causa de Cristo hacia ti. Que por causa de Cristo eres importante para Dios. Y que ninguna circunstancia ha pasado desapercibida para Dios. Que todas las circunstancias de tu vida es la oportunidad de conocer qué hay en el corazón del Padre hacia ti. Que es amor en Cristo Jesús. Para que puedas estar completo y completa. Bueno. Jonás. Dice en el versículo 7: Mas Dios preparó un gusano en la mañana, ¿cierto? Que se comió la calabacera que le estaba dando sombra. Entonces dijo Dios a Jonás, en el versículo 9: ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y aquí viene la enseñanza, el propósito que Dios tenía con Jonás, lo que Dios quería enseñarle a Jonás. El versículo 10: Y dijo Jonás: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella grande ciudad donde hay más de 120,000 personas que no conocen su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Entonces Dios le reveló, aunque no sabemos si Jonás finalmente lo recibió o no, pero Dios, la intención de Dios era revelarle los sentimientos de él, lo que había en su corazón. Por eso dice: no tendré yo misericordia. Su forma de pensar, su forma de ver el pecado, su forma de aplicar la misericordia. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque esas son condiciones necesarias para poder servir. Y hermanos, vamos a tener que servir. Y los que no tengan las condiciones, no vamos a poder servir a Dios. Porque está lleno de gente que cree que está sirviendo a Dios y lo está haciendo a medias. Porque se adelantó, porque no tiene las condiciones. Entonces, volvámonos a las bases. Escudriñémonos, como dice en la palabra de Dios. Escudriñemos nuestros caminos. Examinaos a vosotros mismos, dice la palabra de Dios. Si realmente estamos completos en Cristo Jesús. Amén, amados. Así que esa confianza está en el amor de Dios. Mientras más descubras el amor que Dios tiene por ti, más vas a poder discernir los tiempos. Estamos tiempos, ¿cierto?, donde el enemigo está haciendo estragos y donde nosotros no hemos reaccionado como deberíamos. Tenemos que entender las cosas del fundamento. ¿Qué significa ser luz? ¿Cómo soy luz? ¿Cómo llego a ser influencia? Tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo, hermano. Y Dios quiere enseñarnos cómo ser guiados. Entonces, ¿quién es lo que impide? Justamente las cosas, los huecos, las heridas, que nos impiden que Dios influencie sobre nuestras vidas y está influenciando la herida, la política, las tendencias, mis experiencias personales, etcétera, etcétera. Lo que tiene que influenciar es Cristo. Amén, amados. Espero que haya sido de bendición. Si usted tiene algo que agregar. Estaba leyendo en Filipenses 2:13, 14 y 15. Más bien el 14, que dice: haced todo sin murmuraciones y sin contiendas. La palabra contiendas es como discusiones, es como diferentes pensamientos, por eso se forman las contiendas, ¿cierto? Y es lo que decías tú, de que el pueblo no puede estar con dos visiones, no puede estar dividido, y la palabra nos demanda que no podemos estar bajo esa influencia, sino que seamos
Dice después que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Y esta generación es así, nosotros no podemos estar siendo iguales que el mundo o pensando igual que el mundo con los mismos argumentos. Y así dice que vamos a poder resplandecer como luminares del mundo, asidos o aferrados a la palabra, dice en el versículo 16. De eso es lo que nos tenemos que ocupar en este tiempo, de estar, como dice, apercibidos en los tiempos que están sucediendo, cómo es lo que se está moviendo detrás de todo esto, y prepararnos en realidad, más que estar orando porque apruebo o rechazo, es cuáles son mis principios y mis valores, aferrados a la palabra, no aferrados a lo que viví, a la sociedad como es ahora, o a la política, o a todo lo que vivimos en el pasado como nación. Que muchos fuimos influenciados por nuestros padres en temas así. Por ejemplo, yo siempre fui de izquierda porque mi papá eso me enseñó, pero desde que la palabra se hace vida en uno ya no puede haber ningún tipo de esas opiniones o influencias para yo poder tener un argumento frente al mundo, que tampoco se trata de estar discutiendo con ellos porque piensen distinto a nosotros, sino de ser conscientes de lo que tenemos que hacer, como hablábamos, de resplandecer y de ser instrumentos para que el reino de Dios sea establecido verdaderamente, y no es con nuestras fuerzas, tampoco es con argumentos humanos ni filosofía. Eso es lo que yo podría reflexionar de lo que estabas hablando. Amén. Es importante ver que ahí en Filipenses 2, del 13 al 16, habla de las características del Hijo de Dios. Características como obra, como es el Hijo de Dios. Irreprensible, ¿qué más dice? Sencillo, sin culpa. Entonces, a través de eso, nosotros vamos a tener mayor influencia y vamos a poder tener discernimiento, porque las heridas y todas estas cosas, estas tendencias políticas, nublan poder discernir la voz de Dios. Es como, por ejemplo, sintonizo en la radio que está en la frecuencia 97.8, no sé, pero yo estoy en el 97.9. Entonces oigo algo, pero también hay otra señal que de repente se mete. Entonces estoy casi bien sintonizado, pero igual hay otra señal que... Entonces igual, estoy escuchando la voz de Dios, pero de repente hay una interferencia que no me permite escuchar bien la voz de Dios. ¿Qué son estas cosas? Debemos buscar estar completos en Cristo Jesús y discernir. Necesitamos discernimiento. Y Dios nos quiere dar discernimiento. Y no hablo del don de discernimiento, sino de que todo cristiano debe conocer a su Dios, a su Salvador. Amén, amados. Bueno, vamos a orar para terminar. Yo voy a orar primero, si usted quiere después continuar. ¿O quiere terminar con una alabanza? Ya. ¿Sí? Entonces, vamos a orar y después vamos a terminar con una alabanza, amados hermanos, y después vamos a dar algunos saludos a los hermanos que han escrito y a los hermanos que se han conectado. Esperamos sinceramente que haya sido de bendición. Vamos a orar justamente para que Dios nos pueda sanar, Dios nos pueda restaurar, Dios nos pueda conformar a lo que Él es. Amén. Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Padre, hay tantas cosas que uno quisiera decir, tantas cosas que uno quisiera compartir, porque tú eres grande, Señor, y lleno de misericordia, de bondad, Señor. Tu amor es eterno. Señor, con nuestros hermanos nos disponemos a que tu amor venga a nuestros corazones y nos llene. Nos llene, Señor. En tu palabra dice de que el conocimiento que excede a todo conocimiento es el amor de Cristo. Señor, nosotros con humildad reconocemos que no lo hemos conocido como deberíamos, que muchas veces hemos perdido el tiempo en otras cosas y no nos hemos dedicado a conocer el amor que tú nos tienes a nosotros. Y eso ha impedido, Señor, que podamos manifestar ese mismo amor, tomar decisiones correctas, conocerte para poder discernir lo que tú quieres, cuáles son tus pensamientos,
cuál es tu sentir. Señor, con humildad, Señor, te pedimos perdón. Y nos declaramos ante ti necesitados de tu amor. Necesitamos conocerte. No te hemos conocido como debes ser conocido. Abre nuestro entendimiento, Señor. En humildad, Señor, te pedimos que te manifiestes a nuestros corazones. Has hecho una obra tan grande de amor a nosotros enviando a tu Hijo Jesucristo y no nos hemos dedicado a conocer qué significa todo eso en nuestras vidas. Háblanos, Señor. Háblanos por medio de las Escrituras. Pon diligencia en nuestros corazones por volver a las bases, por volver y poder realmente examinarnos y ver si realmente tenemos un fundamento sólido como deberíamos tener. Si realmente nuestro fundamento está totalmente terminado. Si realmente tú, Señor Jesucristo, realmente estás como verdadero fundamento. Si tú realmente eres la influencia en nuestras vidas. Abre el entendimiento, Señor. Muestra, Señor, en el nombre de Jesús. Quita las vendas en el nombre del Señor Jesucristo. Quita los enojos, las iras, las contiendas, las tendencias políticas, las heridas, la pena, la angustia, la lástima propia, la victimización. Quítala, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Porque ¿quién podrá conocer sus propios errores? Líbranos de los errores que nos son ocultos hasta ahora. En el nombre de Jesús, que descienda sobre nuestros hermanos una unción reveladora que rompa cadenas, que pudra el yugo de esclavitud. Porque el mundo nos esclaviza, Señor. Porque si tenemos nuestra mirada puesta en los rudimentos, en las filosofías del mundo, nada del amor del Padre está en nosotros. Rompe el yugo, Señor, con tu unción. Pone en nosotros un interés férreo por buscar, Señor, tu voluntad, por buscar estar completos, por buscar estar en una condición agradable a ti, Señor. Y no agradarnos a nosotros mismos contigo. Desata, Señor, tu unción, tu revelación, tu misericordia, tu amor, para que podamos conocer cuán grande es tu amor por nosotros y podamos ser luz con diligencia, con honestidad, con verdad, con unción, en todo lugar donde tú nos coloques o nos vas a colocar, y podamos ser radicales y valientes, Señor, para iluminar, Señor, independientemente de las consecuencias que vengan contra nosotros. Te bendecimos, te pedimos misericordia por esta nación, que tú intervengas, Señor, en todas estas cosas que se están maquinando, pero yo te pido en esta guerra espiritual, Señor, que se está llevando a cabo, que prepares a tus hijos como guerreros y guerreras. Y no hablo de creer que tengo armas raras y cosas así. Prepáranos, Señor, en las condiciones que tiene un guerrero y una guerrera. Que no es sentirse guerrero, Señor. En santidad, en verdad, en discernimiento, en ser espirituales, en ser humildes, en depender de tu gracia y no de nuestras obras. En que aunque caigamos, tú nos levantas porque corremos a ti, confiamos en tu perdón y no nos quedamos en la culpa. Prepáranos, Señor, prepara a tu pueblo, Señor, para poder emprender una guerra real y efectiva en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu bendición sea sobre todos nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra que siempre nos alumbra, que siempre nos ilumina, que resplandece en nuestras propias tinieblas, Señor, que nos alumbra el camino por donde seguir, Señor. Y creemos que tu gracia, Señor, no es en vano, que estás, Señor, siempre abierto en tus brazos de amor a recogernos, Señor, de donde hayamos caído, a sanar nuestra historia, Señor, a sanar nuestras vidas, el pasado, Señor, tú lo lavaste con tu sangre carmesí. Todo, Señor, tú ya lo pagaste. Todo nuestro sufrimiento, nuestro dolor, tú lo cargaste, Señor, en tu cruz, en tu muerte. Y te queremos bendecir, Señor. Te queremos adorar en esta hora. Darte gracias, Señor, porque hay una gracia tan inmerecida que no la podemos comprender, que no podemos entender, Señor, pero la recibimos por fe. Y nosotros, Señor,
Queremos abandonarnos en ti, Señor, en respuesta y dejar que tú seas, Señor, el que forme nuestra mente, que formes nuevamente nuestro carácter, que formes nuevamente, Señor, todo nuestro interior, nuestra manera de pensar, de ver, Señor, las situaciones, no de una manera mística, Señor, porque tú no estás aparte, Señor, de lo que estamos viviendo en esta tierra. Amén. Tú no estás solamente para poder dirigirnos a ti, Señor, de una manera, entre comillas, celestial, Señor, sino que tú nos haces, Señor, actuar de una manera práctica, Señor, a través de tu Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, Señor, y que nos influencia desde lo más profundo para también poder influenciar hacia afuera, hacia el resto, hacia nuestra familia, en nuestro trabajo, en donde estemos, Señor. Te pedimos que podamos ser irreprensibles, que podamos ser sencillos, como decía tu palabra, Señor, en medio de esta generación perversa, Señor, en medio de este tiempo, Señor, difícil, pero sabemos que está cerca nuestra redención, que tú volverás pronto, Señor, pero ayúdanos a resistir primeramente todo lo que se viene, para que en realidad podamos ser dignos de ti, Señor, y de poder verte cara a cara, Señor, en ese día glorioso en que tú volverás, Señor. Amén. Queremos darte honra, Señor, a través de nuestro canto también, Señor, y darte las gracias, Señor, a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bajo la cruz del Salvador, mi afrenta no se puede esconder. Brilló al fin la redención, su perfección mi cruz llevó, gracia tan gloriosa. Rasgó el velo con su amor, corona de dolor llevó. La ley se dio a la libertad para toda la humanidad, gracia tan gloriosa. Brilló la gloria del amor de Dios, rodeando mi entrega, y sé que siempre aceptado soy, coronado en gloria, digno es el Señor de toda gloria, por siempre, santo es el Señor, coronado en gloria, digno es el Señor de toda gloria, por siempre, santo es el Señor. Triunfantes te adoramos, Rey, cantando al justo Dios de amor, y todo ojo lo verá, no merecíamos su amor, gracia tan gloriosa. Brilló la gloria del amor de Dios, rodeando mi entrega, y sé que siempre hace
hermoso el día en que veré la faz de aquel que me compró. Caeré postrado a sus pies y eternamente reinaré. Gracia tan gloriosa. Brilló la gloria del amor de Dios, rodeando mi entrega, y sé que siempre aceptado soy, coronado en gloria, digno es el Señor de toda gloria, por siempre santo es el Señor, coronado en gloria, digno es el Señor de toda gloria, por siempre santo es el Señor, coronado en gloria, digno es el Señor de toda gloria, por siempre santo es el Señor. Amén. Amados y amadas, bendito sea el Señor. Amén. Bueno, son hartos conectados y los saludamos a todos. Y desgraciadamente no los vamos a poder saludar uno por uno, pero créanme que vamos a leer todos sus mensajes uno por uno, por tema del tiempo, porque teníamos 1 hora y nos pasamos bastante. Para variar. Para variar. Así que eso, amados, amadas, un saludo, bendiciones a todos, un agradecimiento a nuestros pastores por la oportunidad y por la confianza de poder dar un mensaje y poder ministrar el día domingo. Ellos son nuestros pastores, nosotros somos sus discípulos, y es una bendición y una honra que ellos hayan podido confiar en nosotros. Y Así que gracias a ustedes por no desconectarse sí, cuando nos vieron y poder escuchar y acompañarnos en este día. amén. Un abrazo a todos. Un abrazo, bendiciones. Bendiciones.